Santo. Amén. Hoy 30 de junio de 2025 vamos a comenzar con una oración, la oración de los apóstoles, en el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué meten ruidos las naciones? Y vanos proyectos planean los reyes de esta tierra. Unen sus fuerzas y dicen: vamos, quitémosles el agua, saquémosle la ayuda. Pero el que se sienta en lo alto se sonríe y se burla de ellos. En efecto, Señor, se han juntado Melanie, Bergoglio, Biden, Sánchez, Macron, en contra de tu ungido. Y ahora, Señor, fíjate en mis amenazas y concédele a tu siervo anunciar tu palabra, mientras tú manifiestas tu poder, multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo, Jesús, el Mesías nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer 33 veces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decía que hice la oración de los apóstoles, Hechos capítulo, hoy día de San Pedro y San Pablo. La controversia que tuvo Pedro y Pablo un día fue que lo que Pedro ya sabía, lo que el mismo ángel le había dicho a Pedro. Pedro mata y come, pero voy a explicar más adelante. Para comenzar a leer los mensajes, porque me decía la Virgen, para que dijera, porque salvará muchas vidas, que los mensajes de Medjugorje aquí están salvando muchas vidas. Pero primero vamos a desarmar al enemigo antes de que pongan el win alarma de los policías o los comunistas griten, el gobierno. Vamos a comenzar para que ustedes entiendan, voy por este camino. Porque cada vez que ustedes van a ver que yo leo los mensajes, invocan los policías. Y yo te pregunto a ti, y me pregunto, y a todos los que me ven, ¿será que estos mensajes que nuestra madre nos da aquí en Medjugorje no tiene documento? Pregúntaselo a tus padres. ¿Por qué y quién llamó Croacia a este lugar? ¿Cuál es el significado de Croacia? ¿Qué significa? ¿Quiénes son y quiénes fueron los que fueron a la guerra para que tú hoy tengas la libertad de decidir? Es como esto. Estaba mirando, dice, Made in Italy, Made in Italia. Lo que decía que aquí el 60 a 90% del comercio se mueve gracias a los italianos. Como me decía anoche la Virgen, trátalos bien, no los maltrates a los italianos, que no les tratara mal. Y la Virgen le salvó porque iba a decirle algo. Depende guapo, veamos, para que sea un poco más guapo, en el sentido de la espiritualidad. Y pregúntaselo a tus abuelos, a tus abuelas. ¿Quién puso la frontera? ¿Y quiénes fueron los que fueron a la guerra? ¿Por qué ese nombre? ¿Y quiénes fueron los que lucharon? ¿Por qué no respetan los mensajes aquí de la Virgen? Como me decía la Virgen, aquí no creen en los mensajes. Pero vamos con lo principal, con lo que me decía. Salvará muchas vidas. No hagan caso a los comunistas. El PAC, pero atiéndanme bien aquí. En este último mensaje, gracias a Dios que conocemos, y Dios nos ha dado un corazón. La Escritura dice, guarda en tu corazón como un sello. Anúnciaselo a tus hijos, grábalos en tu puerta, predícalos acostados, parados, sentados, viajando. Enseña a tus hijos los mensajes, los mandamientos de Dios. Como decía el Padre, ya me decía el Señor, bueno, voy a comenzar con el mensaje. Queridos hijos, dice la Virgen, también hoy doy gracias al
Todopoderoso por estar con ustedes. Para poder guiarlos al Dios del amor y de la paz. Hijos míos, las ideologías destruyen su vida espiritual y son pasajeras. Yo los llamo a que regresen a Dios, porque con Dios tienen futuro y vida eterna. Gracias por haber respondido a mi llamado. 25 de junio de 2025. La Virgen me decía que diga estos mensajes claramente, porque va a salvar muchas vidas. Me imagino yo, va a atajar la guerra, va a rezar, va a convertir almas, va a salvar muchas vidas. Algunos dirán, pero ahí van a ganar los ucranianos. Esto no. La Virgen no hace vencer a los putos ni a los demonios. Ustedes deben tener bien en claro esto. Ideología de género, ideología del mundo, como decía la última vez cuando, amén Señor, cuando pregunté a Bergoglio le dije, toma tu documento, toma tu cédula, tu pasaporte y lee tú mismo. Ahí dice claramente sexo, no dice género. Quiere decir que el adjetivista y los homosexuales son ilegales, sin documentos, no aprobados, no tienen sexo, dice. La palabra género se descubrió. Nunca más Bergoglio habló sobre eso, nunca más. Y como decía, me decía el Señor la semana pasada, que no hiciera algo, porque ahí se va a levantar nuevamente el Padre Toro, está por el piso ya. Ustedes van a ver los primeros debates del Padre Toro con los campesinos ahí. Decía el Señor que la mafia le había dado, que todo era pagado, porque él iba a defender a los de la mafia, a la mafia del horno. Pero eso es, si tú ves las fotos, los videos, todo lo que se mueven y el movimiento y las palabras que están utilizando, y por el movimiento sabrás que son del horno, porque era eso lo que yo decía al padre Minutela, que aclarara las cosas, una con quién o con qué. Y ya aquí escuché que estaba confundiendo a muchas personas. Para aclarar, porque sí que bueno, vamos directo. Aquí les quiero mostrar una cosa para seguir. Me decía el Señor que mostrara el. Aquí van a ver ustedes, miren, lleno de agua. Dios no se ataca a sí mismo. Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me decía el Señor que van a venir a hacer lo mismo aquí, van a venir a vaciar el agua. Uno de los planes que están teniendo nuevamente para atacarme. Yo conozco 5 pozos como esos. El problema
Aquí si te dicen si quieres hacerte un lavado de cerebro, que agua, este es el lugar más acuífero que he conocido y existe en el mundo entero. También quiero hablar sobre el Deuteronomio 8. Dice claramente el Deuteronomio: de estas piedras extraerás hierro, cobre. Si hay algunas personas que fueron en la cárcel por el oro, esto que aquello, sepan, Mateo 13:44 dice, que es para inteligentes. Si uno va, encuentra, si tú tienes un terreno y has encontrado tesoros, una sola cosa pide el Padre que digas y que hagas: que des gracias y gloria a Dios por la comida. Dice claramente que Dios, imagínense tú lo pesado que es la vida. No hay trabajo, no hay comida, no hay educación, no hay alimento. Y si tú tienes un terreno donde extraer cobre, hierro, qué sé yo, de estas piedras, no es ningún pecado, ni Dios te acusa, como dice Isaías. En mi país una persona me ha dado un pedazo de oro. Yo enseguida di, y donde vaya el gobierno, oro, 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 para que se cumpla la palabra. Otro me dice, Anaitella uta Rusia oro, pues enseguida vamos a comer el oro de Rusia. Rusia oro, ¿qué tiene que ver? El oro, ¿dónde van a encontrar los rusos oro? Tendrán sus como reservas, pero yo voy a llevar al cielo lo que me dan, con todo lo que me están haciendo. Pero me decía la Virgen, sufre en silencio para unirnos en el dolor a la Virgen. Si vienen nuevamente a hacer lo mismo aquí, a descargar el pozo, o como me decía el Señor, te están siguiendo porque quieren saber dónde entras para hacer lo mismo con las aguas, con los pozos. Ya les he mostrado que el problema no es Dios, no es el agua, sino que hay una mafia, como decía, lo levantaron al padre Toro, para que tengan cuidado los del mundo de los sencillos y humildes, que es un defensor, me va a ver un rector comunista, que es un defensor de la mafia, defiende, habla mal de los protestantes, pero hace algo peor, defiende a la mafia. Pero hoy vamos a centrarnos en el día de San Pedro. La controversia, me decía el Señor desde el comienzo que siguiera su camino. La confrontación que tuvo Pedro con Pablo, Pablo ya le había dicho, y vamos directo con el corazón, porque me están viendo los demonios. Me decía la semana pasada el Señor que van a hacer lo mismo aquí, lo que hicieron en Francia. Ciento de tormenta, de rayo, y yo les digo aquí, y decía, vamos a comenzar de la visión que tuve en la casa del Padre. En la casa del Padre un día estaba trabajando y tuve una visión de repente. Me dijo el Padre, si trabajas, no podrás contra ellos. En ese momento vi un grupo de sacerdotes, brujos, druidistas, que estaban ofreciendo sangre de seres humanos a los demonios para hacer caer, porque ellos van a venir para llevar las vidas, las almas, a la eternidad de la perdición. Esos brujos, déjenme a mí, aquí con la oración, o las personas que rezan, hacen las oraciones, vamos a ir hablando sobre eso.
pero van a venir camión con camión, colectivo con colectivo, moto con moto, auto, los de a pie con los de a pie. Ustedes manejan lo que yo les estoy diciendo. Y van a venir, van a rodear cuántos son mis enemigos, camión allí, allá, y van a invocar a Adva, al brujo, a los demonios del rayo, de la tempestad, de la lluvia. Y ese rayo puede caer sobre un niño o sobre mí, como me decía el Señor. Que mi vida tiene lo extraordinario, porque hay gente que me va a ver, que vieron que ese rayo cayó. Cuando yo vi que un rayo cayó a una cuadra aquí, sobre la ruta, vi claramente, me di la vuelta y agarré a la Virgen. Cuando elevé a la Virgen, miré hacia el cielo y vi que se prendió el techo, cayó un rayo aquí, sobre mí. Y la Virgen me dijo, si hubieras visto cómo le he golpeado, una lucha espiritual, que si la Virgen no le hubiera golpeado a ese demonio, me hubiera partido, destrozado, ubicado, qué sé yo, ahí mismo. Y la Virgen me dijo que hubo personas que vio que cayó. Lo sobrenatural, que estamos llevando una lucha extraordinaria. Por eso, lo que más da gusto es, yo les había dado 3 señales. ¿Cómo nosotros podemos saber que Jesús es el Mesías, el verdadero Cristo que ya vino y vendrá nuevamente? Primero, sus palabras. Les he dado 3 citas bíblicas. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho. Los ancianos y sacerdotes lo entregarán a los paganos, lo crucificarán y al tercer día resucitará. Ahora, 3 citas bíblicas. Ahora sus obras. Les he dado, hemos hablado de la resurrección de Lázaro, sus obras. Y uno del corazón de las obras de Cristo es, lo que estamos haciendo aquí es expulsar a los demonios. Vayan y expulsen a los demonios, como decía un joven. No permitas que estés expulsando a los demonios. Eso lo explica Moisés, lo explica Juan, lo explica Jesús. Nadie puede expulsar a los demonios después hablar mal de mí. Expulsaba a los demonios. Bueno, ahora la mafia, ¿qué dice? Me decía el Señor que van a ir a estudiar en mis raíces, qué es lo que dicen mis raíces, y así mismo van a venir aquí los de la mafia a gritarme. Y tal y cual, así mismo sucede. Pero yo me pregunto, yo me digo a mí mismo, teniendo un milagro en mis manos, ¿cómo yo voy a juzgar de esa manera? En sus propias manos ustedes tienen el sol. Ustedes mismos están viendo y oyendo, viviendo, palpando. ¿Cómo es posible? No. Lo que decía aquí, vienen delante del sol, me blasfeman y me maldicen como impuro. Hoy 30 de junio, ni un solo día ha llovido en todo junio. ¿Crees tú que un hombre impuro, un hombre homosexual o que se prostituya o tenga, podría hacer tales milagros? Porque yo les he dado 3: sus palabras, sus obras y su fruto, que son. Y Pedro dice a los israelitas, hermanos israelitas, 3 cosas que Jesús es el Mesías. Primero, dice Pedro, son los milagros. ¿Y quién son los milagros? Mirar
lo que se ve, lo que ustedes mismos están comiendo. Ya están a punto de llegar al cielo con su construcción de tanto desangrar y chupacabra y ganar de la Virgen. A lo menos una vez mismas, a lo menos manténganse en silencio y dejen de perseguir esta persecución. Lo mínimo que pueden y deben hacer. Viven su familia, sus hijos están viendo de todo el mundo, como decía el propio Padre, di que son gente linda. El Padre está trayendo a los más lindos, que son los estadounidenses, los americanos. El Padre está trayendo a la gente más poderosa, que son los italianos. Está trayendo a la gente de todo el mundo, de los más altos niveles. Y tú vas a ver yuyal, suciedad, mafia, X, símbolos satánicos. No, pero Jesús es humilde. Jesús era humilde, pero no era puerco. Los científicos, aquí están viniendo doctores, están viniendo sacerdotes, obispos, están viniendo ángeles del cielo. Y nosotros vivimos. Vaya, ¿qué podemos decir? Un solo alma me ha dicho la verdad, solo nos ha dicho la verdad. Y por eso me odian, porque yo decía, ni su dinero sirve delante de ellos. Sin razón me odiaron. ¿Por qué yo he dicho esto? Porque ustedes mismos no quieren su propio dinero. Euro, euro, euro. Cada vez que me piden pagar algo, me piden, y yo no consigo eso. No me quieren dar. ¿Qué quieres que haga? Denle a César lo que es del César, como me decía la Virgen. Está dando mucho trabajo cuando estaba en la casa del Padre. Pero vamos con los mensajes. La Virgen, vamos a tocar 3 puntos de estos mensajes. El primer punto, lo más importante, la Virgen dice, yo los llamo, regresen a Dios, porque con Dios tienen futuro. Dios es nuestro presente eterno, nuestro futuro y nuestro pasado. ¿Por qué necesitamos el pasado? Si yo le quito al niño la madre, ¿cómo van a ser? Y el niño es el futuro de la humanidad, son los que nos van a enterrar, lo que te va a enterrar a ti. Nada de ignorancia, de incapacidad. Jesús mismo, el Cristo mismo, porque quiero llevar bien en claro esto. Quiero que me atiendas bien. Cuando tú hablas o cuando yo hablo, los demonios, los del horno, tienen esa preparación de llevar todo a la sexualidad, o como los comunistas a la violencia. Todo es sexo, si tú dices, grande. Por ejemplo, yo omito mucho la Biblia que tengo, porque conozco que ahí hay manos de mafia. Por ejemplo, en los anales está escrito, y si tú dices eso aquí en los anales, que es lo primero que la mafia piensa. Entonces yo digo, al finales o en las crónicas, y yo les cuido, te estoy cuidando a ti. O te ponen ahí en un sacerdote vestido como los maestros de la ley, ignorantes, los que ni quieren ni escuchar a los jóvenes, que quieren hacer adoración, alabanza. Quiero hablar también como los maestros de la ley, quieren llevarte en algo antiguo pero erróneo, mal, como el Monseñor Lefebvre. ¿Por qué Juan Pablo II lo descomulgó? ¿Por qué Benedicto lo descomulgó? Porque era ignorante y no murió en la cruz como Cristo. No se abrió al Espíritu Santo en la adoración, en el discipulado.
Porque si yo me cierro, como decía, si ustedes quieren saber el corazón de Prevost, pregúntenle. Es Bergoglio resucitado, segundo Bergoglio. Pregúntenle sobre qué le preguntaron a Bergoglio y explotó de rabia. Pregúntenle si María es corredentora, qué piensa de Medjugorje, y prepárense la misma respuesta que Bergoglio, que el horno le había dado, o arropado. Porque esta aparición ya que hoy día de Pedro y Pablo, no solamente aquí en Medjugorje habla sobre, comenzó en Fátima dice que el diablo se sentará en la silla de Pedro, lo dijo en Garabandal, los 5 últimos papas y que al final habrá un verdadero. Dicen las profecías, Catarina también dice claramente, ella dice que la falsa iglesia, el falso papa andaría tuerto, caminaría de esa forma como caminaba Bergoglio. Y el pobre, el verdadero, iba a ser pobre. Salete decía, Roma perderá la fe y será la casa, la sede del anticristo. Aquí también, en todas las apariciones de la Virgen, claramente, por eso es que no soy yo tan fanático de decir, o no digo nada cuando me gritan Fátima. Fátima vence a los comunistas, pero no vencen a los masones. Quiero que me atiendan bien. ¿Por qué Juan 23? Porque si yo digo, yo prefiero que griten Medjugorje. No tengan miedo de las burlas. Medjugorje es seguro lo que estamos predicando y diciendo aquí y haciendo. Tenemos los 10 secretos, pero voy a comenzar con eso. Si yo digo Fátima, entonces el Papa va a callar los mensajes. Y el Padre dice que es incaíble, los mensajes nunca van a caer aquí. Si quieres algo seguro, yo quisiera llamar a todos los científicos, teólogos, filósofos, los más grandes demonios, aunque Lucifer ya fue encadenado, y los más grandes ángeles y santos que vinieran a estudiar estos mensajes. Porque escuchen lo que dice la Virgen. También hoy doy gracias al Todopoderoso. Y yo digo en mi corazón, esto no puede ser. Es imposible que estos mensajes salgan de la mente de María Pavlovia o de su corazón. O yo conozco lo que les rodean. ¿Quiénes son? Y no tienen nada que ver. Si esa mafia que tanto le persigue a María Pavlovia y a las videntas, el PSC, el horno y los demás demonios, yo les aseguro que hubiera hablado sobre esto. Todo va bien, andan diciendo, dice el profeta, y nada va bien. Quieren sanar a mi pueblo superficialmente cuando todo va mal. Los hombres cada día son más adúlteros, más violentos, más chismosos, más homosexuales. Y quieren que yo me quede callado, dice el Padre. Ustedes quieren un Dios a su manera callado, manipulan y utilizan esta aparición y no dicen la verdad. Nadie defiende a la Virgen como es. Y yo les doy, bueno, para saber, Juan dice claramente, Dios nos ha dado inteligencia para reconocer al verdadero. Lo inteligente. Pero hay una cosa, bueno, si no atropella, no se asusten, el demonio estoy viendo está así, está a punto de explotar. Pero ya han perdido. Estamos jugando una lucha ya vencido. Cristo ya venció muriendo en la cruz. Ahora, Juan dice claramente, un poco de inteligencia, y hay personas que me están viendo que llevan esta lucha antes mismo de la aparición, durante la aparición, antes de que yo venga, antes de que yo diga, como si fuera
que yo soy una promesa, un fruto de oración, lo que tanto como me decía el sol, hoy puedo entender claramente cuánto te he esperado cuando llegué aquí, me decía el sol. Y yo, ¿eh? El sol me dijo, ¿cuánto te he esperado? Vamos despacio. Si el sol te dice eso, es por algo, que es una profecía. Ahora no me hablen de ayuno ahora, porque ayuné 200 días. Y lo único que puedo decir sobre el ayuno es que el ayuno es omnipotente, todopoderoso. Medjugorje fue reconocido eclesiásticamente. Murió Bergoglio, cayó Biden. Cuando yo vi el pozo así, lo primero que dije en mi corazón, bueno, a lo menos ya murió Bergoglio. Ya se hizo lo que se tuvo que hacer. Porque ustedes van a ver, no, que se secó y que sequía. ¿Y por qué los otros pozos, estos pozos no se secan nunca? Y la Virgen me decía, no hagas esto, hijo, porque saben arroparse. Van a traer vaca, oveja, buey, burro, caballo, van a ser juntos. Yo te digo a ti, si el masón te está persiguiendo, ellos no van a hacer y no hacen cosas si van a dejar huellas. No van a hacer, vuelvo a repetir, no van a matar a nadie, no van a destruir ni robar, si van a dejar huellas. Porque si no, cualquiera te haría justicia, te creería. Como decía, van a hacer lo mismo aquí. Ahora, cuando vengan ese grupo, quiero que graben. Preparen su teléfono, su cámara, lo que tengan, porque quiero que le graben quién es su esposa, quiénes son sus hijos, de dónde vienen, qué libro leen, qué demonio invocan, por qué son tan poderosos para mover el aire, el rayo, la lluvia, tapar el sol. Para que nosotros podamos, como decía, una sola cosa, cuando yo tenga hijos, porque hay una cosa que la Virgen me dijo la semana pasada, tendrás monjas karatecas. Y yo dije, monja karateca, de día soy monja y de noche practico karate. Imagínense usted una monja karateca. La Virgen me ha dado esa promesa que voy a tener guardias, seguridad, monjas karatecas. O sea que es lo que me faltaba, porque eso iba a decir, pero con amor digo. La Virgen no quiere que les maltrate, pero voy a hablar por amor. Todo el mundo sabe que el gobierno de Italia es anticristo. Melanie, el grupo del horno, viene del horno su mafia. El anticristo. Y para que tú puedas entender esa mafia, de dónde viene cada palabra y cada movimiento que va a hacer, porque todos actúan de eso. Yo decía, cuando tenga hijos espirituales o materiales, lo primero que voy a hacer es 3 años allá en Washington, en el horno, ahí al lado, ahí mismo. 3 años vas a ir a estudiar cómo se defiende, porque hace esto, que dice esto, que aquello. Y cuando aquí digan, tú ya metas tu rosario en su boca o tu cruz en su hocico. ¿Me entiende o no me entiende? Antes de que jaja diga, tú ya le harás callar. Porque yo cuando quiera voy a hacer callar a esto. Se me ha dado ese poder. Y quiero transmitir ese poder a las personas que conozcan esta mafia que viene de la cepa antigua. Por ejemplo, vi un video
1980, anteriormente un comunista, un estudioso, un periodista, contra un presidente. Cuando el periodista lo va a reprender, el presidente ya hace eso. Le muestra su reloj. Lavado de cerebro. Si el periodista no tiene un anti, como Jesús lo llama, estamos en tiempo de profanación, antiprofanación, este nuevo es un profanador. Trump, sepa que las manifestaciones todo están siendo moviendo por este gatito 15. Tiene mucho que ver, quieren sacarte el poder. Decía el Señor que prepares una manifestación más grande, dijo el Señor. ¿Y por qué y sobre qué se van a manifestar? Bueno, ahora salgan todos los que perdieron su padre, su madre, sus hermanos murieron durante el COVID. El cohetito chino, los que quieran manifestarse en contra del cohetito chino o la fábrica, le vamos a dar protección, pidan, qué sé yo, que se les pague por la muerte. Los que quieran que se haga justicia porque están todos vivos, están todos sueltos los culpables. Todo el mundo, hasta en otros países, van a salir a manifestarse. Un ejemplo nada más estoy dando. Para que se tranquilicen los putos, los homosexuales. Porque me decía el Señor, están preparando algo peor. Y me dio la señal de el avión, el último que cayó. Van a matar más de 200 gente. Acuérdense de esta profecía. Ahora Pedro da 3 señales para saber de que Jesús es el Mesías. La primera señal es los milagros. Y Jesús tuvo, tiene y tendrá, obtuvo milagros. Ni los libros, ni las piedras, ni nada alcanzaría para describir tanto. El problema es que si tú vas a hablar sobre Jesús o sobre Dios, ya los comunistas te llaman de puto. Ahora me decía el Señor que no dijera el gemido. Pero si vas a ser argel, cuida tu intimidad y lo que anda diciendo por ahí en tu intimidad. A lo menos sé pura cuando vas a ser argel. Ahora decía, porque los demonios, no voy a decir cómo se ríen, saben todo por el micrófono. ¿Y cómo es que saben si tú no tienes chi? ¿Cómo saben hasta tu gemido? Lo que anda diciendo por ahí. Yo no te diría que ese hombre era de que ellos te dieron o qué sé yo, pero que saben. Y Dios te está cuidando aquí. Ahora, no tengan miedo, dice la Virgen. 3 señales: milagros, prodigios. Jesús tiene milagro. Dio de comer. Todo es milagro. Todo es mirar. El cielo, la estrella, el hombre, todo lo que se mueve. Y se moverá y existe y lo que existirá. Y para que tú entiendas sobre el pecado, en el Apocalipsis 18, el ángel grita: cayó, cayó el que acusaba día y noche a nuestros hermanos. Por eso yo, como tú sabes, cuando son enviados son del gobierno, porque los gobiernos y el chino y el norte también tienen chino croato, chino italiano, chino esto que aquello, también tienen su cómplice. Y es muy fácil. Recuerda estas palabras. Apocalipsis 18. El acusador. Porque Dios no acusa, como decía en estos días, el Padre estaba en un lugar y predicaba. Pim, bam, pum. Y dijo el Señor: Mi shimi y yahel mien dejado yapita shubeye.
un poco más de ese argel y le van a disparar. Todo el pueblo está escuchando y el pueblo no es tonto, la gente no es tonta aquí. Maneja la mafia, estoy hablando del bien, de la gente del bien. Saben, un día estaba pasando y uno gritó, Dios sufre aún en nosotros hasta hoy día. Y dijo el Señor, lo ha dicho de todo corazón. Y yo dije, Natanael vino a visitarme, vino a verlo. ¿Quién era Natanael? Natanael es lo que Cristo mismo había dicho. Aquí hay un israelita que no tiene doblez de corazón, de un hombre puro. Ahora, para que nosotros podamos entender, Pedro nos da 3 señales. Da gusto predicar, escuchar tu corazón. Bueno, le daré 3 señales. Y abro la Biblia y dice los 3 señales que Pedro ha dado a los israelitas, a los mundos de Israel, el corazón del Padre. Primero dice, los milagros. Y yo te pregunto a ti, ¿Jesús tiene milagros? Madre, como dice Jeremías, madre mía. Tendrá y obtuvo y siempre lo tendrá, porque es milagro en sí, es Dios. Imagínense, él mismo llega a decir, muchos de ustedes llegará un tiempo en que querrán ver, aunque sea uno de estos días, al Hijo del Hombre. Es normal que tú pienses y dudes de vez en cuando y tengas miedo, como le pasó a Juan. Vayan y pregúntenle si él es el Mesías, el que ha de venir. Y Jesús dijo, vayan y digan lo que han visto y oído. Se expulsa a los demonios, aquí se expulsa a los demonios. Día y noche se expulsa a los demonios de violencia, de odio, de mafia, de horno. Se sana los de espiritual, corporal, mafial. Se resucita a los muertos, espiritual, de todas formas. Sanen a los enfermos, vayan y digan a Juan lo que han visto y oído. Sencillo es la predicación de Cristo. Vengan a ver y vayan y digan lo que han visto. En el lugar más frío del mundo, en Europa, hay un sol que a 1 o 2 horas o 1 o 2 días está cayendo hielo hasta las alturas. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Ve y di lo que has visto. Cómo la gente se mueve, se alegran, bam, pum, movimiento, alegría. Hay comida, hay ropa, hay trabajo, hay guerra, me persiguen, me insultan. Todo es parte del reino de Dios. Recuerden que los maestros de la ley, los judíos, le dijeron, Señor, ¿cuándo será el fin de los tiempos? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios no vendrá de una forma espectacular como ustedes esperan, sino de una forma sencilla, porque ya está en medio de ustedes. Ustedes, todos nosotros somos el reino de Dios. Vamos a centrarnos en la palabra de Cristo. Cristo llega a decir, ¿qué se fueron a ver? En el desierto, en el monte, al aire, al viento que mueve una caña. ¿Qué se fueron a ver? A una persona bien vestida lujosamente. Yo les digo, dice Cristo, que las personas bien vestidas viven en los palacios reales, en las casas. ¿Qué se fueron a ver? ¿A un profeta? Sí, yo les digo que es más que un profeta. Imagínense, el propio Cristo llega a decir, de él estaba escrito, miren que envió un ángel. Jesús llamó de ángel a Juan el Bautista. Te preparará el camino. Juan decía,
cambien sus vidas. Ya es hora, ya es tiempo de que regresen, a lo menos escuchen a su madre. Estamos viviendo tiempos difíciles, los últimos tiempos. Regresen a Dios, porque en Dios hay futuro y vida eterna, que estamos a punto de asesinarnos todos cuando escuchen que me agarren o sucede algo. Ya nadie les podrá salvar. La mafia, Bergoglio, Biden, ¿quién les va a salvar lo que les viene? Porque el Padre mismo vendrá encima de ustedes. No, pero es para que tengamos miedo. Existe el miedo del bien. Cuando el Padre hablaba a los israelitas ¡pum!, caían boca para abajo y temblaban de temor. Tanto miedo tenían. Y el Padre le decía a Moisés, dile que es solamente para que me respeten. ¿Por qué Dios me da miedo a mí? Te da miedo a ti. Para que lo respetes, no le faltes el respeto. El miedo del bien, para respetarnos. Y luego está el miedo del mal, un mal miedo. No tengan miedo, dice la Virgen. Es imposible que estos mensajes sean de una persona, de una criatura o de una mafia, porque no va al caso. Y tú ves, hay un mensaje que en el peor de los momentos, la Virgen en el 2020, cuando todo era el ídolo de la abominación, como decía, pregúntenle a Prevost sobre la Pachamama, ¿qué dice sobre eso? La Virgen dice, en tiempos de inquietud, solo busquen el rostro de mi Hijo. Y esa palabra, inquietud, ¿de dónde viene? ¿Será que una criatura, una mafia, un humano puede? Son las propias palabras del Padre Todopoderoso, como la Virgen lo llamó aquí. Doy gracias al Todopoderoso en el Magnificat. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque el Todopoderoso lo llama Todopoderoso. Con un golpe hizo un boom a los soberbios de corazón. Derribó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes. Los colmó, los llenó de bienes a los pobres y a los ricos con las manos vacías. Bueno, ya váyanse donde le corresponde. Jeremías 15. Cuando te digan, ve a ver porno, es lo que se dicen aquí entre la mafia y la fe. Respóndele. Eso se hizo para los homosexuales. Porque tú hoy mismo, mañana, en toda la semana, al mes, no estás viendo, estás haciendo. Y si Dios quiere enseñarlos que el pecado ya ha sido, porque eso yo digo es trabajo de la justicia, no es trabajo para otra persona. Tú vendrás aquí a hacer o a decir o a ver esas cosas en medio de tantos verdaderos, no estoy hablando de personas. Cristo llamó a Juan ángel porque era su servidor. Pero Dios mismo dice a Moisés, enviaré un ángel delante de ti. Por eso la iglesia dice que cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda. Tú ves una persona en tu ojo carnal, pero los que tienen visiones ven encima de él un enorme ángel custodio. Y así van saliendo los ángeles y se van llenando este lugar de santos ángeles. Como decía en la oración, manifiesta tu poder, multiplica tus intervenciones, realizando curaciones, señales, prodigios y maravillas. Ahora, mi preocupación es el miedo. Aquí una solución, cuando salen los ángeles, huye el miedo.
Pero ¿qué podemos hacer? Porque hay razones, son visibles las razones, los comunistas son visibles, violentísimos. Le preguntaba al padre en la semana, Padre, ¿por qué quieren pegarme? Y me respondió, porque has echado todos los cohetitos chinos. Pearoñe vengase, que quieren vengarse por la caída del cohetito chino. Yo decía, el dueño es. Y por eso quieren, o sea que por la verdad, si ligamos por la verdad. Si vivimos, vivimos por la verdad. Si morimos, morimos por la verdad. Ahora, San Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica. Si tú conoces, Pedro no es que negó a Cristo por maldad. Quiero que me atiendas bien. En la noche de Getsemaní, cuando el policía agarró a Cristo, Pedro sacó una espada, un cuchillo y le cortó la oreja a aquel policía. ¿Qué significa la oreja? La oreja significa, no has escuchado al Señor. ¿Qué hubiera pasado si Cristo, vamos Pedro, córtale también la cabeza? O Cristo mismo, pim, pam, pum, patada, como a 15 hizo caer boca abajo cuando le respondió, yo soy. 4 o 5 cayeron boca para abajo. ¿A quién buscan? Le demostró su omnipotencia, lo que había dicho a Pilatos. ¿Crees tú, Pilatos? Si yo le hubiera pedido a mi padre más de 12 legiones, ¿y por qué? Pedro, dice Jesús, guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Y él mismo dice a Juan en una visión, mira que hago nuevo todas las cosas. No es ni por la fuerza ni por la violencia. Desde que yo llegué aquí, la gente, algunos ya me ofrecieron, ¿por qué no arma un grupo de guerrilleros? Y hermanos y hermanas, una cosa quiero que me entiendan. La lucha es espiritual. Si ustedes vieran los brujos sacerdotes y los demonios en el infierno, la carne, por ejemplo, la muerte de Bergoglio, ya le hubiera carmentado y ya hubieran apaciguado más a los homosexuales, que son los terribles, están destruyendo todo el mundo con su ideología. Pero son peores. Dios tiene su ira y se colma su ira, como decía el Señor, ya no soporto más, ya no puedo más. Y el Padre, ¡bam!, cumple su palabra. Jesús deja claramente, mira que hago nuevo todas las cosas. Que era necesario su muerte para que resucitara. Y fueron las palabras que el propio Pedro había dicho a los judíos. Ustedes mismos lo mataron, lo asesinaron, pero Dios lo resucitó con su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, la visión de David. David no subió al cielo, dice, pero profetizó. Siéntate a mi derecha, dijo el Señor a mi Señor, para que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Por eso yo decía, si Cristo mismo en persona viniera ahora mismo a predicarles, porque aquí habla a través de su palabra y de sus mensajes, ustedes estarían en el nivel ni de los saduceos. Los saduceos, por ejemplo, creían en Cristo, por eso le preguntaban, Señor, ¿por qué lo resucitado? Los fariseos también creían, pero tenían miedo de los romanos, porque iba a destruir su nación.
por miedo lo mataron. En vez de decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? O como los profetas, tenemos a Dios de nuestra parte. O como Isaías, si Dios no nos condena, ¿quién nos condenará? ¿Dónde y cuándo? Como decía, la grande lucha que está llevando la parroquia aquí. Hay una raíz que viene de Dios. Ante de la aparición, durante la aparición, de ahora, de los santos, de Dios. Y hay otra raíz que viene del horno, del infierno, de la mafia, como decía el Señor, están todos ahí. Cuando vienen los de la raíz de Dios, da gusto, todo es alabanza, gloria a Dios, glorificación. Cuando vienen los de la raíz del horno, ¿cómo tú sabes? Porque ellos siempre maldicen y acusan, Apocalipsis 18, las obras y tienen frutos de violencia, nemonguesendo, y uno solo quiere dormir. Te rechazan, te odian. Y eso decía, antes de que yo viniera en Medjugorje, cuando estaba aún en mi país, ¿qué era lo que el gobierno decía para asesinar las almas que podían llegar a la luz? Uno decían los del gobierno del horno que tenía SIDA, porque yo ayudaba a las personas que tenían esa enfermedad para ser casta y pura, para que no mataran a otro espiritual y corporalmente. Otros decían es homosexual, porque en medio, en el seminario y los padres y mucho demonio existe, como decía Yaguá, a demonio, perro en la carrera y demonio en la oración no falta. Yo veo aquí las evidentas cuando salen, el demonio me rodea, dice, las legiones de demonios le rodean a las evidentas. Y yo voy a culpar a las evidentas. No, el demonio siempre viene, dice. Cuando yo vengo, dice la Virgen, el demonio ya está ahí en punta. ¿Para qué? Para que los verdaderos se alejen, no crean. Y la defensa, ¿cómo nosotros podemos defender? Porque nosotros siempre también estamos en defensa y nunca atacamos, no vamos en ataque. Como decía, antes de que eche el rayo y mate a alguien, ya sabemos, ya debemos estar preparados para defender y atacar. Saber de dónde vienen, quiénes son, cuánto cobran, qué oración hacen. Y proclamar en las otras naciones, esto es lo que está haciendo para que haga estas cosas. Se juntan en el BRI, en el COVID, y se manipulan y vamos a matar a esto para comprar combustible, para atacar a lo inocente, matar a las videntas, como decía ayer el Señor. Vendrán muchos chinos, prepárate. ¿Para qué me prepare? Porque los pesechistas se están preparando para venir. Y yo digo, lo único que nos queda y le hace freno a los chinos es el ayuno. Pero ahora lo que quería recalcar y dar a conocer, hay un alimento que no mueve a los comunistas, a los demonios. Que en tiempo de sequía Elías mandaba hacer. Acuérdense cuando Elías visitó a aquella mujer viuda, le había dicho, prepárame una torta. Aquí la gente se burla de eso, pero si tienen ya es mucho aquí eso. Harina y aceite, tú pones a la harina agua y fritas un poco de torta. Y yo me he dado cuenta que ese alimento no mueve, no hacen llover. El día, yo sé cómo hacer que llueva enseguida. Come tal cosa, hace esto, y ellos llenan el monte y salen en la olla a rapaitejo. Cuando agarro la olla ya gritan, ya salen uno, dos y bim bam pum. Guardo la olla y rezo y desaparecen todos los demonios. Superstición. Cuando Pablo llegó en Éfeso,
sucedió 3 maravillas. Dice que cuando Pablo predicaba parecía un ángel. En medio de esa predicación había una mujer que se llamaba Lidia. Era un comerciante que vendía telas, una rica. Dios le tocó tanto el corazón a Lidia que dijo a Pablo: si en verdad consideran que mi fe es verdadera, quédese en casa. Lo obligó a quedarse en su casa. Voy a terminar con Pedro. ¿Qué es lo que hace a Pedro verdadero y santo y mártir? No veo ningún defecto a Pedro. El martirio. Lo crucificaron y él dijo: para que no sea igual que mi Señor. De ahí viene, aprendieron San Francisco: para no ser igual que mi Señor, comeré un pan. 39 días de ayuno, comió un pedazo de pan. Y Pedro lo pusieron boca abajo, cabeza para abajo, crucificado. Por su fruto lo conocerán. Ahora Pablo dice que iba a enseñar en la escuela de Tirano. Una escuela, de ahí nace escuela de Tirano, aquí se dice escuela de María. Ahí era escuela de Tirano, donde iba a enseñar Pablo. Un día Pablo dice que predicaba toda la noche, y como a las 2, las 3 de la mañana, había un joven que estaba sentado en una ventana. Y Pablo alargaba sus predicaciones y el joven cayó de la ventana, ¡bum!, cayó muerto. Pablo resucitó a ese joven, lo levantó y le dijo: no tengan miedo, no pasa nada. Se fue Pablo y siguió, dice que va hasta la mañana. Les predicó. El fuego que ardía en Pablo, el amor que tenía al evangelio, que Naicambaina estaba todo seco su espalda de tanto ligar. Apenas salió de la cárcel y él ya estaba predicando nuevamente. Todos los días Pablo iba en la escuela de Tirano y dice que en esos días, todos los días le salía una esclava que era adivina. Y escuchen lo que decía el espíritu de Pitón, el demonio, decía: estos son siervos de Dios Altísimo. Ni hablaba mal de Pablo. Estos son enviados de Dios todos los días, hasta que un día Pablo ya no soportó y dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de ella. La mujer cayó en el piso, se revolcó y los dueños de la esclava se dieron cuenta que Pablo le sacó el poder. Lo que aquí todos los días vienen exorcistas, vienen orantes, vienen... Imposible que tú hagas tales cosas en medio de tanta oración. Como me decía la Virgen, has hecho triunfar el Santo Rosario. Una oración no en vano se dice. Amén, Señor. Me está diciendo el Señor que con el Santo Rosario expulsarás a esa vecina o a ese vecino masón o masón. Que el Rosario tiene ese poder. No van a aguantar mucho tiempo con el rezo del Santo Rosario. Oh, gloria al Señor. Me quiere dar escalofríos. Le falta razones, decía, para que recen. Ahora sí que vamos a rezar el Santo Rosario donde vayamos, porque ¿quién no tiene un vecino satanista? Ellos adivinan todo. Que vas a decir: bueno, no vamos a tocar. El Santo Rosario se dice que es la oración más poderosa. Y escuchen lo que ahora mismo, no sé qué horas son, quiero ver qué horas son. El mensaje que me ha dado el Señor, que con el rosario, el remedio que da. El Santo Rosario tiene 15 promesas. Con el Santo Rosario los santos, los padres, naciones, no en vano dijo el Papa, no,
dame un ejército que reza el Santo Rosario y conquistaré el mundo entero. Como decía los que quieren engañar aquí, no que, ¿cómo se dice? Que Rusia, esto, que aquello. Y si hay alguien que debemos respetar, que merecen respeto, son los rusos. Porque ellos mismos respetan a Dios. La Virgen dijo en un mensaje, Rusia se convertirá y mi corazón. Y yo le preguntaba al Padre sobre Rusia y me respondió, fueron los que me hicieron triunfar. El que hizo triunfar al Padre son los rusos. ¿Triunfo en qué o de qué está hablando? Del Inmaculado Corazón de María. La primera misa en Moscú, por algo se le dice Plaza Roja, Plaza de Mártires de Sangre, que los comunistas por